Bienvenidos a Pláticas Saludables, un programa informativo con especialistas invitados donde podremos aprender sobre diferentes temas de salud relevantes para nuestro tan ocupado estilo de vida. Pláticas Saludables. Estimados amigos, me da mucho gusto dar la bienvenida a todos ustedes a este programa de Pláticas Saludables. Y en esta ocasión el programa se viste de gala porque nuestro entrevistado es ni más ni menos que el doctor Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y déjenme entonces empezar por saludarlo y darle el agradecimiento por el tiempo que nos dispensa. Germán, muy buenos días. Doctor Madrazo, Jorge, muchas gracias. Un honor, un gusto estar contigo al aire y por supuesto con tus radioescuchas. Pues muchas gracias, Germán. ¿Por qué no nos haces un favor? ¿Por qué no empezamos a hablar un poquito de lo que es la Universidad Nacional Autónoma de México y lo que representa para los mexicanos en México, pero también para los mexicanos en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos? Con todo gusto, Jorge. Bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de la Nación, es sin lugar a dudas la institución educativa más importante de nuestro país y probablemente una de las más importantes de Latinoamérica y por supuesto también del mundo. A lo largo de los años ha tenido un papel protagónico, por supuesto que en la historia misma de nuestro país es difícil pensar en México, es difícil pensar en nuestras tradiciones, en nuestra historia, sin pensar en la Universidad Nacional. Las tareas sustantivas de esta institución, ¿no? Esta institución que es importante señalar, pública, ¿no? Autónoma, que justamente este año cumple 90 años la autonomía universitaria, donde además es una institución, como todos sabemos, laica, de una gran trascendencia tanto en docencia, por supuesto. Aquí se han formado miles de profesionistas, no solo mexicanos, sino latinoamericanos y de varias partes del mundo. Y aquí también se realiza investigación del más alto nivel en el mundo, con un aporte además muy importante en la difusión de la cultura. Yo creo que la UNAM es reconocida como una universidad de excelencia en el mundo, porque ha dado respuesta justamente a las necesidades del país en el pasado, en el presente y estoy seguro que también en el futuro. De manera muy breve, yo diría que eso es la Universidad de la Nación, Jorge. Fíjate, Germán, que aquí en los Estados Unidos, en donde se está escuchando este programa, por las gentes que hablamos español, que entendemos este bellísimo idioma en el que escribió Sor Juana y en el que escribió Cervantes y tantos ilustres escritores españoles y latinos, no se entiende todavía a cabalidad qué quiere decir esto de la autonomía. No es un concepto que esté incorporado por lo menos a nivel de las instituciones de educación superior, de manera que cuando decimos la Universidad Nacional y luego le agregamos autónoma, como que la gente no alcanza a comprender cuáles los alcances de este principio, de este concepto de la autonomía. No los quisieras explicar, Germán, por favor. Bueno, por supuesto, tú como abogado conoces bien el término, lo que esto significa, y más allá de su significado, la trascendencia del mismo. Esto significa que las decisiones de la universidad las toma la universidad. No hay injerencia, digamos, del Estado mexicano, no hay injerencia del gobierno de la nación en la toma de decisiones desde las autoridades que rigen esta universidad, desde la elección del señor rector, de la propia Junta de Gobierno, que es quien toma la decisión de los funcionarios de escuelas y facultades, y por supuesto de la rectoría, pero también significa, más allá, digamos, en el día a día, la autonomía en el quehacer de cada una de las escuelas y facultades, que de manera autónoma hacia el interior se pueden definir los programas, los planes, las líneas de investigación, por supuesto la libertad de cátedra que existe en toda la institución,
básicamente yo, de manera resumida, eso diría, es la capacidad de los universitarios de tomar sus propias decisiones en conciencia. Bueno, y esto es una garantía que se ganó a partir de 1929, después de un conflicto muy serio que tenía entonces solamente la Universidad Nacional. Y a partir de entonces, las autoridades de la Universidad Nacional, las autoridades académicas, son nombradas por la propia universidad, una especie de Board of Regents o Junta de Gobierno, le llamamos nosotros en la UNAM, compuesta por distinguidos académicos que son los que tienen la responsabilidad de nombrar al rector y a los directores de las facultades, escuelas e institutos. ¿Verdad, Germán? Así es. La Junta de Gobierno es una organización, digamos, al interior de la universidad, compuesta por 15 notables, mujeres y hombres universitarios muy distinguidos de este país, y son ellos quienes de manera autónoma y otra vez en conciencia definen el rumbo de quién va a dirigir esta universidad y sus escuelas y facultades. Y la verdad que es un esquema que a lo largo de los años ha demostrado no solo que funciona, sino que funciona bien. Y las juntas de gobierno escuchan a la comunidad, a profesores, académicos, alumnos, por supuesto, y también a los trabajadores. Sin lugar a dudas, la autonomía universitaria es una de las grandes fortalezas que tenemos. Fíjate, Germán, que pasando a otro tema, pero en el mismo contexto de la UNAM, hace poco tuvimos una charla entre estudiantes mexicanos de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM y estudiantes del high school aquí en el estado de Washington, para que intercambiaran opiniones sobre cómo son los sistemas educativos en los que ellos están trabajando. Y una de las cuestiones que más llamó la atención es lo que en México, los mexicanos, pagamos por la colegiatura de la UNAM y lo que aquí los mexicanos que vinieron a Estados Unidos tienen que pagar por sus cuotas. ¿Qué es lo que nos puedes contar al respecto, Germán? Bueno, eso es justamente, yo creo que es una de las grandes fortalezas que también tiene esta universidad. Esta universidad es una universidad pública y como tal los fondos por los cuales se rige provienen del Estado mexicano. Entonces, los que aquí tienen la oportunidad de estudiar, ¿no?, los que acuden a este centro del conocimiento, a este centro del saber, el Estado mexicano es el que cubre, es el que paga, digamos, la cuota correspondiente para los alumnos. Esto es de una gran trascendencia porque la universidad, sin lugar a dudas, es un gran igualador social. Esta universidad nos sirve de un gran desarrollo, digamos, social, de ascenso social, con lo más importante que tiene, a mi juicio, la humanidad, que es la educación. Y a través de ella, a través de la educación, esta igualdad social, digamos, ricos y pobres, son capaces de tener los mismos profesores, los mismos laboratorios, ser compañeros y construir, como es nuestro país plural, construir un mejor México pagado por el Estado. Fíjate, Germán, que aquí, como tú sabes bien, en los Estados Unidos hay muchas universidades públicas. Aquí donde nosotros estamos, por ejemplo, está la Universidad de Washington, o la Universidad Estatal de Washington, y muchas otras universidades que tienen este carácter de públicas, y sin embargo los estudiantes pagan cada trimestre o cada semestre miles de dólares por su educación. Entonces, una de las cosas que más llama la atención, los muchachos que vinieron de México, haciendo un gran esfuerzo, sus familias, llegan acá y tienen que conseguir becas o tienen que pedir préstamos o tienen sus familias que hacer un gran esfuerzo para poderlos mandar a la universidad. Cuestión que en México pues es un verdadero privilegio que podamos pagar, ¿cuánto es? $200 al año, Germán, la cuota actual. Sí, es muy, muy bajo. Creo que no llega ni a $200. ¿Verdad? Esa es una de las grandes diferencias y algo por lo cual los mexicanos en México pues tenemos que sentirnos muy contentos porque los mexicanos que se vinieron para acá tienen que hacer un enorme esfuerzo económico para ir a una universidad que también reviste el carácter de universidad pública.
Cuéntame ahora, por favor, mi querido Germán, ya entrando más en materia de lo que es tu función en la UNAM, ¿qué representa la Facultad de Medicina de la UNAM dentro de nuestra propia institución para México y para América Latina y para muchos mexicanos que ahora vivimos de este lado del río Bravo? Germán, por favor. Mira, yo creo que la Facultad de Medicina representa para la universidad, yo diría para el país, primero un gran orgullo. Eso sería lo primero. Tiene una historia, tiene una tradición que data de 440 años, así como 440 años que se dio la primera cátedra prima en medicina. Esto significa que sobre nosotros, sobre los profesores, sobre los alumnos, sobre los egresados, tenemos una riqueza y una tradición única, probablemente en América. Aquí se han formado los mejores y más importantes médicos de este país, desde el punto de vista clínico, por supuesto, pero también desde el punto de vista de investigación, desde el punto de vista de salud pública, desde el punto de vista de funcionarios. Esta universidad, no hay Estado de la República, no hay, yo diría, país de América Latina donde no tengamos médicos egresados, donde no tengamos especialistas egresados de esta Facultad de Medicina, todos, diría yo, con varias características. Con una característica de técnica, digamos, de conocimientos que aquí se adquieren, pero también con una característica muy importante en los médicos, que es el humanismo y que es la ética, y que es al final tan importante como la otra parte, y que es en ocasiones lo que la gente percibe, lo que los pacientes y los familiares toman más en cuenta. Así que es una gran tradición, es una gran historia que está con nosotros y que nos impulsa a ser cada día mejores y seguir formando a los mejores médicos de este país. Pues qué importante, señor director. Cuéntanos un poquito de qué es lo que está haciendo la Facultad de Medicina para la atención de los grandes problemas de salud que tiene nuestro país. Fíjate que acaba de estar apenas con nosotros un gran epidemiólogo mexicano que actualmente es profesor de la Universidad de California en San Francisco, Jaime Sepúlveda, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde luego, es uno de nuestros hijos predilectos de la Facultad de Medicina, y vino a hablar sobre un tema que nos duele mucho, que es el tema de la diabetes, sobre todo la diabetes tipo 2, entre los mexicanos, sobre todo en México, pero bueno, somos los mismos mexicanos quienes vivimos allá en el sur del Bravo que los que vivimos en el norte. Tenemos los mismos genes, tenemos la misma cultura, aunque a veces tenemos una ingesta diferente que se agrava aquí en Norteamérica. Pero una de las cosas que dijo Jaime, que nos estremeció a todos, es que hoy por hoy la diabetes es la enfermedad que mata a más mexicanos, más que cualquier otra razón, incluso más que la violencia que se está sufriendo en México. Bueno, lo que más mata a mexicanos es la diabetes tipo 2. ¿Cuál es el papel, cuál es el factor que la Facultad de Medicina juega en este sentido? Mira, primero un reconocimiento público y personal con mi querido doctor Jaime Sepúlveda, quien fue mi jefe en la Secretaría de Salud hace ya algunos años. Qué bueno que él es capaz, gracias a tu invitación, de poner esos temas en la mesa, como son la diabetes, y esos temas, digamos, grandes temas de salud pública. La Facultad de Medicina está muy preocupada por lo que sucede en el país desde el punto de vista de atención a la salud. Muestra de ello, ayer justamente tenemos unos seminarios cada mes que se llaman seminarios de los grandes temas nacionales de salud. Y el día de ayer tuvimos el seminario de pobreza y salud, donde tuvimos invitados de Coneval, tuvimos invitados del INEGI, y revisamos de manera conjunta un poco dónde nos encontramos en este círculo perverso, diría yo, que tenemos que ser capaces de darle la vuelta, entre lo que es la
pobreza y la falta de acceso a la salud. Y cómo si le damos la vuelta a uno, ¿no?, es probable que le demos la vuelta al otro de manera conjunta. Y revisábamos cómo existen una serie de factores entre los cuales el acceso a la salud ha mejorado en el país en los últimos 10 años. ¿Cuál es el indicador que más ha mejorado? El acceso a la salud. La falta de accesos pasó de algo así como el 40% al 16%. Pero los otros indicadores que tienen que ver con el estado de pobreza no necesariamente se modificaron. El número total de pobres se mantuvo, ¿no? Y hay algunas cosas, por ejemplo, que nos preocupan mucho sin que tengan que ver directamente con el sistema de salud, pero tienen que ver con eso que son los determinantes sociales de la salud. Entonces tenemos, por ejemplo, en uno de cada 5 hogares, problemas de acceso al agua potable al interior de los hogares, problemas o falta de drenaje. Y si este tipo de cosas no las solucionemos, va a ser difícil avanzar en los otros temas o indicadores de salud. Y otro de los grandes temas que desgraciadamente nos hemos mantenido ahí es la alimentación, que es seguramente algo que se refirió el doctor Sepúlveda en su intervención. Sí, ampliamente. Que tenemos. Y entonces en este tema de la diabetes en particular, ¿por qué los mexicanos tenemos una mayor incidencia, una mayor prevalencia, frecuencia pues de diabetes? Bueno, pues son varios los factores. Uno, desde luego, es la carga genética que tenemos, la parte biológica, digamos, intrínseca de los mexicanos. Entonces algún día, con lo que estamos viendo de genómica, se podrá prever, se podrá tratar. Todavía no llegamos a ese. Pero digamos, ¿qué es lo que nos viene de fábrica, Germán? Eso es lo que exactamente, ¿no? Lo que nos viene de fábrica es lo que trae. Pero luego tiene que ver, bueno, también hay factores, digamos, ambientales, ¿no?, que pueden afectar o afectan la salud de los individuos. Y el más importante, creo yo, es el estilo de vida. El estilo de vida de los mexicanos en general, ¿no? De este lado, pero también del otro lado, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, nuestros hábitos alimenticios? ¿Cuáles son nuestros hábitos en relación a las bebidas, ¿no?, alcohólicas? ¿Cuáles son nuestros hábitos de ejercicio? ¿Cuáles son nuestras prácticas de riesgo? Si fumamos o no fumamos, si usamos drogas o no. En fin, todo esto del estilo de vida es un factor que se suma, digamos, a lo que tenemos de fábrica, como tú lo mencionas, a la parte biológica, a la parte genética, que hace que, junto con la falta de acceso, en algunos casos, al sistema de atención pública, pues todo esto se vaya sumando y el paciente llegue tarde, digamos, a un diagnóstico adecuado, ¿no?, de la diabetes, a un diagnóstico temprano de la diabetes y, por consecuencia, a un tratamiento correcto, digamos, ¿no?, o una intervención correcta. Y esto no hay que esperarnos a que tengamos algún familiar que tenga diabetes o alguien que esté enfermo y que lo veamos como tal. Algo muy importante, a mi juicio, que es una recomendación, digamos, para los radioescuchas, es si alguien, primero tratemos de tener hábitos saludables. Y si alguien en la familia padece de diabetes, pues es un buen momento para que toda la familia coma sano, ¿no? No se necesita comida especial para el paciente diabético, ¿no? La comida sana debe ser para todos los miembros de la familia. El hacer ejercicio, el mantenerse en el peso, son cuestiones que tenemos que ir cambiando, digamos, la cultura con la que en ocasiones crecimos, pero solo así, con la participación de las personas, con la participación de las familias, vamos a poder hacer frente a este grave problema que tenemos de diabetes en la comunidad mexicana, digamos, en general. Si no lo hacemos así, si pensamos que los sistemas de salud o el sistema de salud lo va a solucionar, nos estamos equivocando. Pues fíjate que aquí en este programa hemos dedicado varios segmentos para hablar de la diabetes, sobre todo de la diabetes tipo 2. Jaime Sepúlveda hablaba del enorme consumo de bebidas azucaradas que tenemos en México, de las sodas, y no quiero mencionar a ninguna compañía porque a lo mejor les hago publicidad, pero es increíble que México sea el campeón en todo el mundo, la medalla de oro olímpica en materia de consumo
refrescos o de sodas o de bebidas azucaradas. ¿Cómo cambiar estos hábitos? ¿Cómo decir a la mamá, si la mamá es pobre, no le des en el biberón a tu bebé este producto de cola cuando la señora no tiene para comprar la leche? ¿Es acaso ahora no solamente un problema de cultura, sino un problema de pobreza, de falta de distribución del ingreso y la riqueza, señor director? Bueno, es un problema, desde luego que es un problema muy, muy complejo, ¿no? Yo creo que tiene que ver un poco con lo que mencionábamos hace un rato, de qué es lo que sucede al interior de las familias. Si decíamos que una de cada 5 familias, una de cada 5 hogares no tiene acceso al agua potable al interior de su casa, ¿no? Si abre la llave o no tiene llave o tiene que ir por el agua a un sitio de su comunidad, comprar el agua, hervir el agua, pues requiere, digamos, no solo de una cultura, sino de una educación, y es mucho más, en ocasiones, más fácil, ¿no? Pues adquirir estas bebidas azucaradas que tú mencionas. Sin lugar a dudas es un problema comercial muy complejo que requiere información. Necesitamos que la gente sepa cuáles son, digamos, los riesgos, sobre todo en los niños, de estar casi de manera exclusiva ingiriendo estas bebidas azucaradas casi de manera exclusiva en el transcurso, digamos, de su vida, del inicio de la misma. Y tenemos que hacer énfasis, diré yo, en varias cosas. Una es, estando la mujer embarazada, tener un acercamiento con ella y hablarle de la importancia de la alimentación exclusiva al seno materno en los primeros 6 meses de vida del niño. Eso nos soporta a una mejor educación y a una mejor nutrición de ese niño. Una cosa que se está intentando en nuestro país de hace muchos años, que ha ido cambiando, es justamente en estas bebidas azucaradas y en otros alimentos, digamos, de los denominados chatarra, poner etiquetas claras, poner etiquetas, digamos, de alerta, como ha sucedido con los cigarros, ¿no? En algunos países, de decir, oye, cuidado de esto que estás tomando, solo puedes beber, ¿no?, tanto al día, ¿no? O tienes estos riesgos que acompañan y tú sigues ingiriendo estas bebidas. Sobre todo, como tú bien lo dices, en el caso de los niños, sin lugar a dudas es un tema que tenemos que estar regresando y tenemos que insistir mucho más. Fíjate que decía Jaime Sepúlveda en su plática que quizás la pregunta que tenemos que hacer, bueno, ¿por dónde empezamos a resolver esto? ¿En dónde y cómo empezamos a resolverlo? Ahí está la problemática, pero ¿cuál es la solucionática de esto? Y él hacía mucha referencia en la necesidad de trabajar dentro de las escuelas, pero con los papás de los niños que asisten a esas escuelas. O sea, dentro de un ambiente escolar, pero estando los papás presentes y siendo no solamente espectadores, sino actores de este cambio cultural. Si algo cuesta trabajo y toma tiempo, es el cambio de creencias. Y esto es precisamente un cambio de creencia. Pero bueno, es tal como sucedió quizás con el tabaco en Estados Unidos. Como tú sabes, la reducción de fumadores ha sido muy, muy drástica. Y aquí los papás, las escuelas y los médicos, el médico familiar, han tenido un rol muy importante. ¿Cómo ves que podamos hacer esto en México y donde la Facultad de Medicina juegue un papel preponderante? Sin lugar a dudas, fíjate que aquí, en este tema de la alimentación infantil, la facultad tiene, digamos, está en proceso de varias cosas. Una, esperamos en los siguientes meses tener aprobadas por las instancias universitarias, ya pasó por el Consejo Técnico de esta facultad, justamente la licenciatura en nutrición. Pensamos que la Universidad Nacional debe contar con esta licenciatura y que debe estar en el seno de la Facultad de Medicina. Esto como un primer punto. Un segundo punto es que estamos trabajando en algo que se llama, con esta nueva generación, con esta generación que acaba de entrar a la facultad, comunidad saludable. Y lo que queremos es que nuestros alumnos, que nuestros muchachos sean ejemplo, toda la comunidad, pero particularmente ellos, sean ejemplos de comunidad saludable. Cuando ellos ingresaron hace unas semanas, los pesamos, los medimos, les tomamos algunos la presión, el pulso y algunas muestras, digamos, para ver cómo llegan, ¿no?
para hacer una corte y para que ellos primero hagan conciencia de cuál es su peso, cuál es el peso ideal, ¿no? Dónde deberían de estar. Y estamos tratando de cambiar justamente lo que la propia universidad les ofrece y que tengamos aquí al interior comida saludable, ¿no? Que podamos disponer de alimentos, de agua, para empezar, ¿no? De bebederos suficientes. Queremos que cuando ellos suban las rampas, las famosas rampas aquí en medicina, sepan ellos cuántas calorías están gastando cuando suben 5 pisos, cuando suben 6 pisos, y cuál es lo que deberían recorrer todos los. Esta es como una segunda acción, digamos, que estamos haciendo. Y una tercera que se convirtió en un protocolo muy interesante de ayuda, digamos, a los escolares, justamente, que es lo que tú mencionabas. Estamos tratando en algunas comunidades, en algunos estados, en Durango en particular, de enseñar a los niños a comer. ¿Y esto cómo se les enseña a los niños a comer? Bueno, se les dice, por ejemplo, antes de empezar a comer, hay que tomarse un vaso de agua, ¿no? De agua pura, antes de empezar. En tu plato te puedes servir lo que tú quieras, una sola vez, ¿no? Es un buffet, ¿no? Te puedes servir lo que tú quieras, pero en una sola ocasión. Y les ponemos un reloj de arena. Y este reloj de arena le dan vuelta, digamos, cada que se mete un bocado a la boca. Entonces esto les da esos segundos, ¿no? Para que coman despacio, ¿no? Para que hagan una buena digestión. Ya tienen el agua en el estómago, van a comer de manera saludable, que es la comida que se les prepara, en los tiempos correctos. Entonces es justamente lo que tú dices, tenemos que desde los niños enseñarles a comer. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que estos niños, cuando dejan la escuela y se van a sus casas, transmiten, ¿no? estos hábitos que estamos diciendo. Entonces lo repiten esto en su casa y pensamos que es algo que debe de ir creciendo con un trabajo también hacia los padres y hacia las madres de familia. Pues sí, esto va a tardar en dar resultados, pero es lo único verdaderamente sustentable, el cambio en la forma de pensar. Y bueno, hay métodos para cambiar la forma de pensar y yo creo que fundamentalmente trabajar con las nuevas generaciones, con los que son ahora niños en el entorno de sus familias y su escuela, puede realmente tener mucho éxito. Germán, déjame hacerte otra pregunta. Además de este tema de la diabetes, ¿qué otras cosas nos pasan de tendencias a enfermarnos de los mexicanos de allá y de los mexicanos de acá? Bueno, yo creo que mucho tiene que ver, desgraciadamente, con eso que dijimos, que es el sedentarismo, que es nuestra manera de comer, que es nuestra manera, diría yo, tenemos problemas, por supuesto, de hipertensión, pero también problemas, por ejemplo, de cirrosis, ¿no? Problemas de hígado. Y hay un estudio bien interesante de hace algunos años, donde estudian dos comunidades, una comunidad mexicana y una comunidad canadiense de jóvenes, en los cuales bebían alcohol, ¿no? A lo largo de la semana, la misma cantidad, pero unos con el paso del tiempo, los nuestros, desarrollaban problemas de hígado, ¿no? Particularmente cirrosis, y otros no, y los canadienses en este caso no. ¿Y qué es lo que sucedía? Que nosotros, ¿no? Con nuestra cultura, nos juntábamos los viernes, ¿no? Los sábados, y nos bebíamos todo lo que íbamos a beber, ¿no? En unas cuantas horas. Y en otras culturas, como esta que estamos diciendo, pues bebían un poco en el transcurso de la semana. Entonces yo creo que si estos tipos de problemas, como es el alcoholismo, como un problema social, ¿no? Muy importante que tenemos de este lado y del otro lado de la frontera. Otra vez es el momento, ¿no? De actuar, de concientizar al interior de las familias, sobre todo desde el punto de vista preventivo, de hacer conciencia en los jóvenes, ¿no? De hacer conciencia en los niños, que nos podemos divertir, que podemos estar bien sin necesidad de el alcohol de por medio. Y la otra son problemas. Perdóname, quiero decir que debemos erradicar de nuestro sistema de creencias el uso de la vitamina T como Tomás, ¿verdad? Que tú sabes que es todas estas palabras que empiezan con la letra T, la tortilla, el tamal, la torta, el taco, el tequila, y todo esto al final de la ecuación también se inicia con una palabra que empieza con T, que es la tumba, y la tumba temprana cuando hay un exceso de consumo de la vitamina T, ¿verdad, Germán? Sin lugar a dudas. Otra vez es algo que tenemos que ir haciendo conciencia, pero tenemos que hacer conciencia con
con el ejemplo, ¿no? En el momento que seamos capaces de retomar esto en las escuelas primarias, en los preescolares, por supuesto en la educación superior y media superior, pues la cosa puede ir mejorando y va digamos todo junto, dirían junto con pegado, ¿no? Para la diabetes, para la hipertensión, para estos problemas que estamos mencionando. Tenemos que influir mucho más en las familias, mucho más en las escuelas y sobre todo, repito, en los niños y en los jóvenes. Germán, ¿qué tanto está contribuyendo la Facultad de Medicina de la UNAM a llevar a los médicos, a sus egresados, a los lugares a los que se necesita? ¿Cómo está este tema de la atención por parte de los médicos para la población en general en México? ¿Hay suficientes médicos? ¿Estamos formando suficientes médicos en nuestras escuelas? Son dos preguntas en una, y te cuento una anécdota de este fin de semana y luego regreso al número de. Este fin de semana tuve la oportunidad de ir a Jaltenango, en Chiapas, una comunidad de unos 25,000 habitantes, para visitar a los pasantes. Nosotros tenemos pasantes de servicio social en prácticamente todo el país, y uno de los estados donde están, por supuesto, es el hermosísimo estado de Chiapas. Y aquí en ese estado, un grupo también de ex pasantes han constituido una asociación que se llama Compañeros en Salud, que es filial de PIH, que es Partners in Health, que tiene su base en Boston. Y estos compañeros médicos, la mayoría egresados de esta Facultad de Medicina, realizan una labor social realmente impresionante. Y ellos ayudan, consiguen fondos para la atención médica en estas comunidades. Tienen ya cerca de 12 años con este objetivo, que lo han ido logrando, en ayudar a las comunidades a recibir atención médica, en acompañarlos, que es un término bien bonito, que es acompañar al paciente, a quien padece, acompañarlo en el tránsito por el sistema de salud, que a veces puede ser muy complicado. Y estos egresados que tenemos allá, como tantos otros, la verdad que nos llenan de orgullo lo que hacen, pero sobre todo esta participación, este compromiso y esta responsabilidad social, sin lugar a dudas es un sello y un gusto para todos que formamos parte de la Facultad de Medicina y es de esta Universidad Nacional. De la otra pregunta, en relación al número de médicos que tiene en nuestro país, justamente ayer tuvimos otro seminario, el de la mañana que dijimos ya de pobreza y salud, y en la tarde tuvimos en el seno de la Academia Nacional de Medicina, con la presencia del secretario de Salud, el doctor Alcocer, coordinamos un evento que se llamó Encuentros y Desencuentros entre la educación médica y el Sistema Nacional de Salud. Y ahí, con la presencia de la doctora Sepúlveda, por cierto, sobrina de Jaime, que es la titular de la Unidad de Educación e Investigación en el Instituto Mexicano de Seguro Social, y con el doctor García Luna, de la Universidad de Monterrey, pudimos entre los cuatro discutir cuáles eran los puntos de encuentro y desencuentro, como su nombre decía, entre quien presta un servicio y quien forma a los médicos. Y discutimos ahí, digamos, pues todos los temas que tienen que ver con esto, desde la matrícula, que era lo que tú comentabas, y aprovecho para compartir con nuestro público. En los últimos 9 años, del 2010 al 2018, tenemos 49 escuelas de medicina más en el país. Tenemos algo así como 50,000 nuevos médicos que se están formando en el país. Eso, sin lugar a dudas, nos da una gran fortaleza, pero también nos da un reto importante para poder contratar a estos jóvenes, a estas doctoras, a estos doctores que egresan de diferentes escuelas y facultades de medicina en todo el país. Digo que el reto que tenemos hoy día, digo que no necesitamos más médicos, digo que necesitamos contratar a los que ya tenemos y necesitamos lograr los incentivos para que estén donde tienen que estar, digamos. Tenemos una muy mala distribución de médicos en el país, desde el punto de vista geográfico y por consecuencia de atención médica. Entonces, si logramos tener a médicos bien motivados, médicos bien pagados en diferentes regiones del país, justamente como en Chiapas, como la región que hablamos hace
hace un momento, pues podemos brindar como sistema de salud un mejor servicio. Cuéntame ahora un poco, Germán, si eres tan amable, ¿cómo están las relaciones, los compromisos que tiene la Facultad de Medicina de la UNAM con los mexicanos que vivimos de este lado del Río Bravo, en los Estados Unidos? ¿Qué está haciendo a nivel internacional? Sería mi pregunta más genérica, la Facultad de Medicina de la UNAM. Bueno, el compromiso con compatriotas pues, es permanente, ¿no? Y estamos intentando hacer varias cosas. Yo diría divididas en diferentes aspectos. Uno es a través de páginas o de una página que se llama Más Salud. Tenemos una página al interior de la Facultad de Medicina que así se llama, es Más Salud. Es una página que va dirigida al público en general y en ocasiones quienes viven del otro lado de la frontera no necesariamente tienen una buena comunicación con algún médico, no necesariamente pueden resolver sus dudas, y justamente esta página lo que trata es de poner, digamos, de manera muy sencilla, a veces con un video, a veces con una entrevista, con alguna explicación, cuáles son los principales padecimientos y cosas a veces comunes que nos afectan y que no tenemos a quién preguntarles. Por ejemplo, ¿qué es el cáncer de próstata? Bueno, ahí van a encontrar un video que nos explica qué es el cáncer de próstata. Pero también cuestiones más sencillas como para el caso de las mujeres que usan tacón, qué tipo de tacón usar, ¿no? En qué momento, ¿no? Por cuánto tiempo. O sea, cosas prácticas que ponemos a disposición de todo el público, pero también pensando en aquellos que no necesariamente, como dijimos, pueden tener a alguien cerca para practicar esos temas médicos. ¿Qué es educación para la salud a un nivel muy general? Exactamente, eso es educación para la salud a un nivel muy, muy general. ¿Por qué no nos repites cómo es la página? ¿Cómo tiene que entrar nuestra gente a Internet para poder ver esta página? Facultad de Medicina Más Salud. En un momento más te lo digo con detalle. Sí, para que nuestra gente lo pueda apuntar y pueda consultar la página. Si en un momento nos lo puedes expresar, te lo vamos a agradecer muchísimo. ¿Y qué hay en materia de formación de médicos? ¿Cómo estamos interactuando con otros países, especialmente con Estados Unidos, Germán? Bueno, tenemos una gran relación, digamos, ¿no? con los países de Latinoamérica en lo que es la formación médica. A través de la UDUAL tenemos una cercanía muy importante con toda Latinoamérica, ¿no? Tenemos la oportunidad desde hace algunos años de presidir esta asociación, la Asociación Latinoamericana de Facultades de Escuelas de Medicina, y esto nos hace avanzar un poco en algo que nos ha faltado, yo creo que en Latinoamérica en general, que es una mayor vinculación y un mayor intercambio, ¿no? Tenemos poco intercambio entre estudiantes de medicina y tenemos poco intercambio entre médicos ya formados, y es algo que tenemos que seguir, a mi juicio, trabajando para conocer más de otros sistemas y aprender, por supuesto, de lo que sucede en otros países. En particular con Estados Unidos, lo que estamos intentando justamente con la Universidad de Washington, firmar un convenio inicial para que nuestros alumnos puedan acudir a esa universidad, para recibir alumnos de esa universidad, particularmente en principio del posgrado. Una de las grandes fortalezas que tiene la Facultad de Medicina de la UNAM es el departamento, la subdivisión de medicina familiar. Tiene muchos años que es pionera y líder en este sentido, donde también la Universidad de Washington, que tú conoces muy bien, tiene programas muy, muy exitosos. Entonces, son las cosas que tenemos que seguir avanzando en este intercambio de jóvenes, de médicos en formación, de médicos ya formados en diferentes especialidades y, por supuesto, de profesores.
Fíjate que el señor rector, el doctor Graue, ha dicho fuerte y quedito que la UNAM no se olvida de los mexicanos que no pudieron ser retenidos en nuestro propio territorio. Y bueno, no se olvida de casi 36 millones de mexicanos que vivimos allende el Río Bravo, acá en los Estados Unidos. ¿Cómo ves tú el futuro de la Facultad de Medicina de la UNAM en su compromiso con estos, 36 millones de mexicanos, pero casi 54 millones de personas que hablamos el español en los Estados Unidos? Hay más hispanoparlantes en los Estados Unidos que españoles en España, que argentinos en Argentina y que colombianos en Colombia, por dar solamente algunos ejemplos. ¿Cómo ves tú hacia futuro ese compromiso, ese desarrollo de funciones y actividades de la Facultad de Medicina respecto de los que andamos por acá de este lado? Mira, creo que tenemos oportunidades únicas que vienen en el futuro. Quisiera yo pensar que en el futuro cercano, después del trabajo de muchísima gente durante muchos años, cerca de 20 años, es muy probable que en los próximos meses tengamos médicos mexicanos, médicos avalados por la Facultad de Medicina, dando consulta en el estado de California, en comunidades justamente alejadas, en comunidades rurales. Esto ha sido un trabajo muy intenso de mexicanos en California, de algunos gobernadores del propio estado de California, que hemos contado, hay que decirlo tal cual, con el apoyo de la Fundación Río Arronte, ¿no?, para este fin. Y estamos ya en espera de la autorización de las visas para que, en principio, 30 médicos mexicanos, quizá lo que pudiéramos hablar en otra oportunidad, ya que esto se logre en los próximos meses, que médicos mexicanos den consulta en Estados Unidos a estas comunidades. No solo es la barrera del idioma para nuestros compatriotas que viven por allá, en algunos casos para recibir atención médica, sino otra vez es falta de acceso en estas comunidades. Hablamos de las comunidades alejadas en México, pero también en Estados Unidos. Y yo creo que es ahí, entre muchas otras cosas, en muchos otros sitios donde la Facultad de Medicina puede incidir de manera positiva en la atención médica de los migrantes. Pues si en México el número de reemplazo de médicos presenta un superávit, esto es como una magnífica oportunidad para que ellos puedan venir a los Estados Unidos a atender a comunidades que están por abajo del nivel de servicios que debe tener cualquier persona en Norteamérica. Sin embargo, acá también hay pobres y muchos de los pobres son nuestra propia gente. Y una de las grandes carencias es precisamente el acceso a servicios médicos de calidad. De manera que como que podría hacerse una ecuación que resultara muy favorable, no solo en el estado de California, aunque vamos a aprender de la experiencia de California, sino que se pueda extender en muchos otros lugares de la Unión Americana, Germán. Sin duda. Este es un programa que iniciará durante 3 años. Tendremos una evaluación por parte del CIPS. El CIPS es el Centro de Investigación en Política, Población y Salud de la propia Facultad de Medicina, quien va a evaluar el programa junto con una universidad americana del estado de California. Esta evaluación va a durar 3 años y es una evaluación desde el punto de vista de resultados en salud para esa comunidad. Eso es lo importante. Cómo encontraron estos médicos o encontrar a estos médicos en esa comunidad y cómo 3 años después de su estancia, de prestar sus servicios, cómo esa comunidad, estamos seguros, que estará en mejores condiciones de salud por la presencia de médicos mexicanos. Pues se nos queman las habas, y espero que estas sí sean dietéticas, se nos queman las habas por saber cuáles son estos resultados para poderlos extender en otras regiones de los Estados Unidos, porque creo que sería de una enorme importancia y de un gran valor para estos mexicanos y latinoamericanos, ahora los hermanos centroamericanos que están llegando en números muy significativos, que no eligieron salir, sino que no tuvieron otro recurso que dejar su país. Y acá están, y acá son merecedores de
todos los derechos fundamentales, y yo creo que uno de los derechos fundamentales, de los derechos humanos básicos, es el acceso a la salud, Germán. Sin lugar a dudas. Ahora cuéntame un poquito, ¿cuál es el futuro de la Facultad de Medicina? No solamente respecto a los mexicanos de acá, sino en general. ¿Cómo ves a la Facultad de Medicina en el nuevo contexto nacional, en estas transformaciones que están sucediendo y respecto de los grandes desafíos que tiene nuestro querido México? Bueno, la facultad siempre ha sido líder en la formación de médicos en el país, y tengo que decirlo, no solo de médicos. Hoy la facultad es mucho más, la Facultad de Medicina es mucho más que medicina. Tú sabes que aquí se forman licenciados en investigación biomédica básica, que son jóvenes que hacen investigación desde chiquitos, digamos, ¿no? Desde que ingresan a la universidad. Desde hace 40 años contamos con este programa, y desde hace algunos años menos, 7, 8 años, contamos con la licenciatura en fisioterapia, que ha dado magníficos resultados. Contamos con la licenciatura en ciencia forense, donde esta necesidad que tiene el país de ayudar a los procuradores de justicia con ciencia, a través de la química, a través de la medicina, a través de la física, a resolver de mejor manera los casos. También contamos con esa licenciatura. Ya contamos con una licenciatura que es la licenciatura en neurociencias, donde esto que tanto avanza en medicina y en la ciencia en general, que es el conocimiento del sistema nervioso, conocimiento de cómo funciona, digamos, nuestro cerebro en el sentido más amplio. También contamos con esa licenciatura, y con algo que estamos a punto ya de tener los primeros egresados, que es el PCEM, que es el Programa de Estudios Combinados en Medicina, que son alumnos que estudian la licenciatura en Medicina y de manera paralela realizan también el doctorado. Hacen, en lugar de 6 años de carrera, hacen 10 años de carrera, con la idea de que sean investigadores clínicos, de tener investigación clínica en los hospitales de nuestro país. Y con todo esto, y gracias a los profesores, a los más de 3,000 maestros que tenemos a lo largo y ancho del país, a los más de 20,000 alumnos que tenemos también a lo largo del país, yo estoy seguro que la Facultad de Medicina tiene un gran futuro. Germán, ya prácticamente estamos terminando esta plática saludable. ¿Cuál es tu consejo, tu reflexión que puedes hacer para los jóvenes que seguramente te están escuchando ahora y que tienen alguna inquietud vocacional por dedicarse a las ciencias de la salud? Bueno, primero, si tienen esta vocación, me parece algo maravilloso, con todo respeto para todas las demás de profesiones, incluyendo, por supuesto, los abogados, como mi amigo el doctor Madrazo. Si ellos tienen, digamos, la vocación, que yo creo es lo más importante, esta vocación de servicio, es una vocación de servicio que va acompañada también con una vocación de ciencia, con unas ganas de estudio y de conocimiento, de investigación sobre cómo funciona el cuerpo humano y cuáles son las soluciones a los problemas que enfrentamos en lo individual, por supuesto, y en lo colectivo. Creo que el momento que vive la medicina en el mundo, digamos, los problemas de salud, donde nos encontramos, es el mejor momento en la historia de la humanidad para estudiar medicina, por todo lo que se conoce hoy día, desde cuestiones moleculares hasta cuestiones sociales y de salud pública, bien interesante, y cómo podemos influir en ello. Si tienen las ganas de estudiar medicina, si tienen la vocación de dedicarse al cuidado de la salud de los demás, yo los invito a que sigan en ese camino, y sobre todo que tengan la perseverancia del estudio y de la investigación. ¿Cómo es que la UNAM pudiera recibir a mexicanos que han hecho sus estudios hasta la preparatoria acá en Estados Unidos y que quisieran ingresar a la Facultad de Medicina? ¿Qué es lo que tiene que suceder, Germán?
Bueno, tiene que ingresar a la página. El ingreso, como tú sabes, no es el ingreso exclusivo a la Facultad de Medicina, ¿no? El ingreso es un ingreso, sí dirigido a la Facultad de Medicina, pero es un ingreso a través de un examen que es un examen general, ¿no? A la universidad. Tiene que entrar a la página de la propia Universidad Nacional y seguir el instructivo que ahí aparece. Y tenemos que advertir que desde luego no es sencillo, ¿verdad, Germán? No, en el caso de medicina, fue un poco más del 1% los que tuvieron la oportunidad de ingresar, de todos los que hicieron el examen para ingresar. Quiere decir que es francamente un procedimiento selectivo superlativo, diría, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, pero y también contamos, hay que decirlo, con los alumnos de pase reglamentado, que son alumnos que provienen, como sabes, de la preparatoria, del bachillerato UNAM o CSH, y que son alumnos muy buenos, que cumplieron con los requisitos de tener arriba de 9 de promedio, de haber terminado el bachillerato en 3 años, de no tener ningún extraordinario, ninguna reprobada. También recibimos alumnos por esta vía, y también son alumnos del más alto nivel. Estimado señor director, nos quedan un par de minutos para concluir esta plática saludable. ¿Algún último mensaje que tú nos quisieras dar, sobre todo a los mexicanos que vivimos de este lado de la frontera? Bueno, sí, 2 cosas. Uno, ya tengo aquí la dirección electrónica de Más Salud. Es www. y luego es todo junto, Más Salud, FACMed, sin punto, mássaludfacmed.unam.mx. Ahí van a poder ustedes entrar y revisar diferentes tópicos de educación para la salud. Otro tenemos uno que es la preeclampsia, para quien lo quiera ver, es un video y algunos datos interesantes sobre el envejecimiento. Visiten la página, la verdad que está muy bien. Hay otro, por ejemplo, que estoy viendo ahora, que dice diferencias entre diabetes tipo 1 y tipo 2, que es un poco lo que mencionábamos al principio. Y en relación al mensaje es que piensen en la universidad, que piensen en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional como algo cercano, no piensen como algo lejano, como algo que está a kilómetros. Sí estamos a kilómetros, pero podemos estar muy cerca. A través de las redes sociales damos frecuentemente información en salud que puede ser de utilidad, y que recuerden que estamos para servirles. Cualquier duda, cualquier situación o cualquier idea de cómo la facultad puede estar más cerca de todos ustedes, la tomaremos en cuenta y estaremos con ustedes. Pues muchas gracias, doctor Germán Fajardo. Nos quedamos muy agradecidos por todo este tiempo que nos ha dispensado, que seguramente será muy valioso para todos los radioescuchas, y esperamos que usted nos dispense el favor de su presencia en otro programa de Pláticas Saludables muy pronto. Con todo gusto, de todas. Un fuerte abrazo para todos y mi agradecimiento también para ustedes. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Pláticas Saludables. Te esperamos la próxima vez para seguir aprendiendo sobre interesantes temas de salud junto a nuestros expertos.